Imaginad la superficie del océano. Es un espejo inmenso y en constante movimiento que refleja el cielo, las nubes y las estrellas. Durante milenios la humanidad navegó sobre este espejo. Trazamos mapas con los continentes, cruzamos cabos traicioneros y libramos batallas en su superficie. Pero hasta hace menos de un siglo, lo que se ocultaba debajo de esa fina capa de agua iluminada por el sol era un misterio más oscuro y aterrador que la cara oculta de la luna. A principios del siglo XX, los científicos creían que por debajo de los 500 metros de profundidad, el océano era un desierto biológico. Un abismo de negrura absoluta, frío congelante y una presión tan aplastante que resultaba físicamente imposible que la vida pudiera existir. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del hombre que destrozó ese dogma. Un científico que no era un marinero, ni siquiera un ingeniero naval, sino un estudioso de las aves que, tras recorrer las cumbres más altas y las selvas más densas del planeta, decidió que la única forma de entender los límites de la vida era encerrarse en una esfera de acero fundido, colgar de un cable esa esfera y dejarse caer hacia el fondo del mundo. Hoy vamos a hablar de William Beebe, de las cumbres del Himalaya al abismo de acero. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, el bit natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida en un mismo canal. Para entender la magnitud de esta hazaña y la mentalidad de quien la llevó a cabo, debemos viajar a los primeros años del siglo XX y conocer a Charles Williams Beebe. En aquella época, ser naturalista o biólogo era un oficio radicalmente distinto al actual. La biología imperante se hacía en despachos lúgubres oliendo a naftalina y a polvo. Consistía en clasificar especímenes muertos, decolorados y despellejados que llegaban en cajas de madera desde las colonias o flotando en frascos de formol. Beebe, sin embargo, odiaba profundamente esa visión estática de la ciencia. Él necesitaba ver la vida en movimiento, comprender el comportamiento, la ecología y el entorno de los animales. Beebe era, por encima de todo, un ornitólogo brillante y un aventurero con una resistencia física y mental inquebrantable. Y la mejor prueba de ello, la expedición que forjó su carácter de hierro antes de siquiera mirar al mar, fue su monumental investigación sobre los faisanes, y por ello es una de las personas que es mi referente dentro de la biología. Alrededor de 1910, Beebe se embarcó en uno de los proyectos ornitológicos más ambiciosos y salvajes de la historia de la biología. Financiado para documentar todas las especies de faisanes salvajes del mundo, inició un viaje que duraría 17 meses ininterrumpidos. No fue un paseo por reservas naturales asfaltadas. Beebe recorrió más de 80.000 kilómetros a través de Asia. Se adentró en las densas e inexploradas selvas de Ceilán, Malasia y Borneo. Atravesó los desiertos abrasadores de Mongolia, se abrió paso por los remotos valles de China y Japón y ascendió a las vertiginosas cumbres del Himalaya. Soportó altitudes donde el oxígeno escaseaba y el frío congelaba el aliento. Su objetivo no era simplemente cazar a estas aves, sino observarlas vivas. Se pasaba días enteros camuflado en la maleza,
aguantando tormentas tropicales, sanguijuelas, malaria y el acecho de los depredadores, solo para poder registrar en sus libretas empapadas cómo un faisán monal macho realizaba su cortejo, o cómo los faisanes dorados buscaban alimento en las espesuras del bambú. Esta expedición titánica culminó en una de las obras maestras de la literatura científica y una de las obras que personalmente más me impresionan. Se llama A Monograph of the Pheasants, una monografía de los faisanes. Fue publicada en 4 inmensos volúmenes entre 1918 y 1922. Un trabajo tan exhaustivo, detallado y maravillosamente ilustrado que 100 años después sigue siendo la Biblia absoluta sobre estas aves. Aquel viaje por Asia demostró que Williams estaba hecho de otra pasta. Le enseñó a tener una paciencia sobrehumana, a soportar el aislamiento extremo y, sobre todo, le inculcó la creencia inamovible de que para estudiar un ecosistema tienes que sumergirte literalmente en él. Y esa misma obsesión, que lo llevó a escudriñar los rincones más altos e inaccesibles de la Tierra, fue la que lo arrastró inexorablemente hacia el mar. Durante una expedición en las Islas Galápagos, a mediados de los años 20, Bibb comenzó a usar los pesados cascos de buceo con escafandra de cobre y manguera de aire para observar los arrecifes superficiales. Bajar a 10 o a 15 metros de profundidad le voló la cabeza por completo. De repente estaba caminando por un bosque alienígena de corales, viendo a los peces interactuar en su hábitat natural. Pero el casco de buceo tradicional tenía un límite físico y también de seguridad bastante estricto. Apenas podía rozar la superficie de un océano que esconde simas de miles de metros. Bibb empezó a frustrarse profundamente. Las expediciones oceanográficas de la época consistían en arrastrar enormes redes metálicas muy pesadas por el fondo marino durante horas y luego izarlas a fuerza bruta a la cubierta del barco. Lo que llegaba arriba era una masa amorfa de barro gélido y animales muertos, aplastado por los brutales cambios de presión y destrozados por la fricción de la red. Bibb argumentaba que toda aquella masa, y además con toda la razón y su habitual vehemencia, él intentaba estudiar la vida de las profundidades. Así era como si un extraterrestre intentara estudiar la ecología de una ciudad pasando una inmensa excavadora por las calles en plena noche y examinando los escombros triturados al día siguiente. Así que Bibb necesitaba viajar allí, necesitaba, al igual que hizo con los faisanes en el Himalaya, verlo con sus propios ojos. Pero había un problema monumental, un muro invisible e infranqueable que la física imponía: la presión hidrostática. Por cada 10 metros que desciendes en el mar, la presión aumenta en una atmósfera, lo que equivale a sumar aproximadamente 1 kilo de peso por cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. A 800 metros de profundidad, la presión es tan brutal que aplastaría el acero de un submarino militar de la época como si fuera una lata de aluminio vacía. El agua, fría e implacable, buscaría cualquier mínima grieta, cualquier debilidad estructural en esos remaches para entrar con la fuerza de un proyectil de artillería. Fue entonces cuando entró en escena Otis Barton, un joven ingeniero, buzo y aventurero estadounidense que provenía de una familia inmensamente rica. Barton tenía los fondos, tenía los conocimientos avanzados de ingeniería y, sobre todo, compartía la misma locura obsesiva que Williams Bibb. Esa locura por conquistar las profundidades inexploradas. Juntos diseñaron la máquina de exploración más radical, simple, primitiva y aterradora jamás concebida: la batisfera. Olvidad los submarinos aerodinámicos con forma de puro.
La física dictamina de forma inamovible que la única forma geométrica capaz de resistir una presión tan aplastante de manera uniforme desde todas las direcciones es una esfera perfecta. Barton diseñó una bola hueca de acero fundido de apenas 1 metro y 45 centímetros de diámetro en el interior. Un espacio minúsculo. Las paredes tenían un grosor de casi 4 centímetros de acero puro. Vacía, la batisfera pesaba más de 2.200 kilos. Para poder observar el exterior, diseñaron 3 ventanas circulares, pero sabían que el vidrio normal se habría pulverizado en el primer centenar de metros bajo el peso del océano. En su lugar, utilizaron cilindros de cuarzo puro fundido, cilindros de 8 centímetros de grosor y casi 4 kilos de peso cada uno, encajados milimétricamente en el acero. El sistema de entrada era francamente material para pesadillas claustrofóbicas severas. No había una cómoda escotilla con bisagras. Bibb y Barton tenían que arrastrarse por un agujero circular de 40 centímetros, retorciendo sus cuerpos para entrar en aquella tumba de acero. Una vez dentro, acurrucados sobre el suelo curvo y frío, el equipo de cubierta colocaba una tapa de acero macizo de casi 200 kilos sobre el agujero y la sellaba a golpes, martilleando 10 enormes tornillos de latón que aislaban a los tripulantes de ese mundo exterior. Dentro de la esfera no había motores, ni controles de flotabilidad, ni siquiera timón, ni sistemas de escape de emergencia. Una vez sellados, dependían de 2 bombonas de oxígeno comprimido que abrían manualmente para respirar. Para eliminar el letal dióxido de carbono y la humedad extrema que exhalaban, utilizaban bandejas abiertas con cal soldada y cloruro de calcio. Esa cal soldada y cloruro de calcio lo tenían que ventilar. Y para ello tenían que abanicar a mano con rústicas hojas de palma para poder circular el aire viciado. Estaban atrapados en una burbuja metálica de tamaño muy pequeño, que casi parecía un pequeño armario, unidos a la superficie únicamente por un cable trenzado de acero de 22 milímetros de grosor y un rudimentario cable telefónico forrado de goma sólida por el que Bibb dictaba sus observaciones a su asistente, a Gloria Hollister. Ella se encontraba en la cubierta del barco. Si el cable principal se partía, caerían como una piedra en la oscuridad hasta el fondo del abismo. El 6 de junio de 1930, frente a las costas de las Bermudas, la batisfera se sumergió por primera vez con Bibb y Barton en su interior. El descenso fue una experiencia sensorial para la que la mente y el cuerpo del ser humano no estaban evolutivamente preparados. A medida que el ruidoso guinche del barco soltaba cable y la pesada bola de acero se hundía, Bibb pegó su rostro al frío cuarzo de la ventana para documentar algo que nadie había registrado visualmente antes: la muerte paulatina de la luz. El agua del mar actúa como un inmenso y denso filtro que absorbe los colores del espectro solar uno a uno. A los 50 metros de profundidad, el color rojo desapareció por completo de la vista de William Bibb. La sangre que es roja, habría parecido un líquido negro y espeso. A los 100 metros se desvaneció el amarillo y el naranja. A los 300 metros, el verde dejó de existir. Bibb describió el color que los envolvía a esas profundidades como el azul más extraño y puro que jamás haya concebido la mente humana. Era un azul sólido, pesado, un color que marcaba la frontera del mundo iluminado. Y luego
Al superar los 500 metros, el azul se rindió por completo. Fueron tragados por una negrura absoluta, física y aplastante. Un reino de oscuridad eterna y también de oscuridad pura, donde los fotones del sol jamás habían penetrado en toda la historia de la Tierra. El frío dentro de la esfera comenzó a calarles los huesos rápidamente, ya que el acero transmitía con crueldad la temperatura gélida del océano profundo. Las paredes sudaban condensación constantemente, obligándoles a frotarse los brazos para no entrar en hipotermia. El espacio era tan desesperadamente reducido que Barton estaba acurrucado casi sobre las piernas de Williams Beep. Beep operaba un foco de luz eléctrico que estaba en el exterior y que apuntaba a través de una de las ventanas. Pero el verdadero terror no era el frío penetrante ni la oscuridad insondable. Era el sonido. A medida que bajaban metro a metro, la presión del océano intentaba exprimir la esfera como un abrazo letal. El acero grueso crujía, gruñía y se quejaba con unos chasquidos metálicos aterradores que resonaban dentro del habitáculo cerrado como auténticos disparos de rifle. Sabían perfectamente, por pura física matemática, lo que significaba la presión exterior. Durante una inmersión de prueba en la que habían hecho anteriormente, ellos habían enviado la batisfera vacía a mayores profundidades para testear la fatiga de los materiales. El sello de empaquetadura de una ventana falló ligeramente, apenas una imperceptible fracción de milímetro. Cuando izaron la pesada bola de la cubierta, el equipo notó que los cables tensaban con exceso. Pesaban muchísimo más de lo normal. Y eso era debido a que el agua había entrado a tanta presión que había comprimido el aire interior hasta límites impensables. Al intentar aflojar el primer tornillo central de la pesada escotilla con una llave inglesa, la inmensa presión acumulada dentro de la esfera se liberó con una violencia atroz. El enorme tornillo de latón macizo salió disparado como un proyectil de cañón, atravesando la cubierta del barco de lado a lado y perdiéndose en el mar. El agua a presión salió bramando tras él y fue descrito por Williams Beep como un cilindro sólido de agua que habría podido atravesar a un hombre por la mitad. Si un fallo catastrófico similar ocurría mientras ellos estaban dentro de la batisfera, la muerte no llegaría por ahogamiento, ni siquiera por asfixia. A 900 metros de profundidad, soportando una presión de más de 90 kilos por cada pequeño centímetro cuadrado, si el cuarzo cedía, el agua del océano entraría con tanta velocidad y fuerza que sus cuerpos serían aplastados y convertidos en una masa irreconocible antes siquiera de que su sistema nervioso tuviera el tiempo físico de registrar el dolor, o ni siquiera de registrar el sonido del cristal rompiéndose. Sería una aniquilación instantánea y absoluta. Sin embargo, a pesar de este terror omnipresente, también racional y por otro lado tangible, que pendía literalmente de un cable de acero, la curiosidad científica de Williams Beep era infinitamente más fuerte que su instinto básico de supervivencia. Y su recompensa fue presenciar por primera vez y en primera fila uno de los mayores espectáculos ocultos de la naturaleza, un ecosistema entero y vibrante que la ciencia oficial afirmaba categóricamente que no podía existir. Cuando Barton encendía el foco eléctrico hacia el vacío, la negrura inerte cobraba vida de golpe. Beep, con la nariz pegada al cuarzo helado, comenzó a dictar a través del rudimentario teléfono
un flujo incesante y apasionado de descubrimientos absolutamente asombrosos. Vio densas nubes de plancton marino, extraños crustáceos totalmente transparentes y medusas que parecían fantasmas de cristal. Pero lo que le dejó verdaderamente sin aliento fue descubrir que la curiosidad profunda, lejos de estar muerta, estaba llena de su propia luz autónoma. El océano profundo estaba plagado de bioluminiscencia. Ya hablamos de lo que era esto en algún capítulo de aquí del Píxel del Bosque. Estaba viendo animales excepcionales que habían evolucionado durante eones para generar reacciones químicas complejas con sus propios cuerpos y producir luz fría. Vip describió peces que parecían monstruos sacados de una pesadilla febril, con enormes bocas desproporcionadas llenas de dientes transparentes y afilados como agujas. Observó por primera vez vivo, palpitante y en su hábitat natural al famoso pez pescador de las profundidades, con su grotesca antena luminosa colgando frente a sus fauces, que la usa como un faro letal para atraer a sus presas en medio de la oscuridad. Vio alargados peces dragón con hileras perfectas de fotóforos brillantes a lo largo de sus costados, pareciendo diminutos transatlánticos iluminados navegando en silencio por el abismo nocturno. Vio cefalópodos que, en un alarde evolutivo asombroso, expulsaban nubes de tinta brillante y luminiscente en lugar de tinta negra, creando densas pantallas de luz deslumbrante para confundir a sus depredadores y también para huir. Vip estaba contemplando, extasiado, un ecosistema completo de una complejidad brutal y perfectamente equilibrado que dependían de una cadena alimenticia basada en la nieve marina, que son los restos orgánicos microscópicos que caen constantemente desde la superficie iluminada. Y en una despiadada guerra armamentística de camuflaje, destellos de luz y de dientes diseñados específicamente para la más absoluta y perpetua oscuridad. Vip estaba catalogando especies a un ritmo frenético, dictando a su asistente formas, colores, tamaños y comportamientos que revolucionarían los cimientos de la biología marina para siempre. Aquel hombre que años atrás documentaba el altivo caminar de los faisanes dorados en las luminosas laderas asiáticas, se acababa de convertir, encerrado en una bola de acero, en el primer ecólogo del océano profundo de la historia de la humanidad. El 15 de agosto de 1934, Williams Vip y Otis Barton realizaron su inmersión más legendaria y también más peligrosa. Se sellaron de nuevo en su minúscula tumba de acero y ordenaron al operador del guinche en superficie que los bajara hasta el límite absoluto que permitía su cable de sujeción. Descendieron lentamente durante horas, congelándose, respirando oxígeno purificado a mano y escuchando el lúgubre crujir del acero de su pequeña burbuja de supervivencia, hasta alcanzar la asombrosa y aterradora profundidad de 923 metros, media milla por debajo del nivel del mar. En ese punto crítico estaban soportando una presión acumulada de casi 10 millones de kilos de agua sobre la superficie exterior de la batisfera. Vip miró por la pequeña ventana de cuarzo hacia ese azul negruzco, infinito e insondable, que ninguna mente humana en millones de años de evolución había procesado jamás a esa profundidad. Allí, suspendido en la nada absoluta, en el frío silencio de la cima, Vip experimentó una revelación que plasma uno de los momentos de exploración más potentes de nuestro siglo. Se dio cuenta, con un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, de que él y Barton eran los únicos seres humanos vivos en todo el planeta Tierra que estaban viendo directamente un mundo inexplorado. En aquel entonces, los astrónomos sabían más sobre las rocas desoladas y los cráteres inertes de la Luna o de Marte a través de la lente de los telescopios terrestres que los biólogos sobre el inmenso mundo biológico que palpitaba vigorosamente justo al otro lado de esos 8 centímetros de cuarzo fundido.
Cuando finalmente, con el oxígeno escaseando y la humedad empapando sus ropas, dieron la orden de ascenso y tras agónicas horas de lenta y tensa subida, la pesada batisfera rompió la superficie del océano, emergiendo brillante bajo el cegador sol de las Bermudas. El paradigma del mundo científico había cambiado absolutamente para siempre. Habían demostrado de forma irrefutable que las profundidades oceánicas no eran, ni de lejos, un desierto yermo, aplastante y muerto, sino la biosfera tridimensional más vasta, extensa y poblada de nuestro planeta. La hazaña de William Beebe y Otis Barton no fue simplemente un récord numérico de profundidad dictado por la arrogancia humana, o el ego, o la fama efímera de los periódicos. Fue un triunfo monumental del método científico y del conocimiento puro. Beebe nos enseñó, con el ejemplo más extremo posible, que la verdadera ciencia, la que empuja los límites del entendimiento, requiere tener la valentía de bajar al barro, o en este caso, al abismo más aplastante y oscuro, para observar las cosas por nosotros mismos en su propio terreno. Nos demostró, tanto que las cimas del Himalaya como en el fondo del mar, que la vida, armada con sus inquebrantables reglas químicas y evolutivas, es increíblemente terca, es salvajemente hermosa y siempre, absolutamente siempre, encuentra una forma de abrirse paso e iluminar la oscuridad, incluso en los lugares más inhóspitos, congelados y letales que podamos concebir. Llegamos al final de este extenso, denso y profundo viaje sonoro, y necesito tomarme mi tiempo, sin prisas, en esta despedida para procesar adecuadamente toda esta enorme cantidad de información a vuestro lado. Hoy hemos descendido sin red a lugares que la luz del sol abandonó hace miles de millones de años. Y lo hemos hecho a través de los ojos de un hombre que, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, es excepcional y que dedicó toda su vida a la ciencia, que decidió que con su curiosidad, con su hambre voraz por entender el comportamiento animal, y esa hambre era infinitamente más grande y pesada que su lógico miedo a morir aplastado en la fría soledad del fondo del mar. Por eso, preparar un episodio histórico y científico con esta densidad, estructurar con rigor todos estos datos biológicos, revisar las especificaciones de ingeniería de esa batisfera, trazar sus rutas tras los faisanes por Asia y sumergirme durante horas en los manuales de ecología marina profunda es un reto fascinante para mí. Exige muchísimas horas de lectura atenta, de contrastar registros de la época, de corroborar datos y de cruzar disciplinas que a veces, a simple vista, parecen totalmente desconectadas. Pero os confieso abiertamente que es precisamente estos detalles, esta búsqueda incesante de la verdad oculta en los rincones más extremos de la naturaleza, lo que da un poco de sentido, lo que da el sentido profundo y real a los objetivos grandes y a los objetivos vitales. Aprender cada día algo nuevo que me asombre genuinamente y tener además el enorme privilegio de poder compartirlo con todos vosotros con la máxima fidelidad, pasión y rigor es impresionante. Vivimos en un mundo moderno que demasiadas veces nos empuja a la inmediatez, a quedarnos cómodamente en la superficie de las cosas, a deslizar la mirada rápidamente por pantallas sin profundizar en absoluto, ¿no? Esto pasa mucho con las redes sociales, aunque yo soy un gran consumidor de redes sociales. Pero la historia y la filosofía de vida de William Beebe es un poco el antídoto perfecto y también necesario contra esa superficialidad crónica. Es un recordatorio implacable y rotundo de que justo debajo de lo obvio, debajo de esa primera capa brillante, fácil y accesible, que todos pueden ver sin esfuerzo, se esconde la inmensa y abrumadora mayoría de las maravillas de este planeta. Cada vez que observamos un bosque, cada ave que intentamos comprender,
Cada pequeñito rastro ecológico que estudiamos posee capas y capas de complejidad fascinante que requieren de nuestra paciencia, de nuestra dedicación y un poco también de nuestra valentía para ser verdaderamente comprendidas. Quiero agradeceros enormemente vuestro tiempo, vuestra paciencia infinita y vuestra leal disposición, en este caso concreto, para acompañarme en estas inmersiones narrativas un poquito más largas y detalladas que en otros casos. Saber que estáis ahí al otro lado, en vuestras casas, paseando o de camino al trabajo o haciendo deporte, escuchando con atención, reflexionando y asimilando estos pedacitos vitales de historia de la ciencia y de la biología, es el combustible que me impulsa a documentarme y a encender el micrófono semana tras semana. Sois, de verdad, de corazón, la verdadera razón por la que este formato de larga duración tiene todo el sentido del mundo. Me gustaría que dejarais algunos comentarios si os gusta este formato o si preferís los formatos de menos de 15 minutos para poder comprender un poco mejor qué es lo que más os gusta a vosotros, que sois al final los que me escucháis. Os animo encarecidamente a que llevéis el inquebrantable espíritu investigador de la batisfera y la paciencia del observador de faisanes a vuestro día a día. En fin, no os conforméis jamás con la primera explicación sencilla que encontréis. Profundizar sin miedo en vuestras pasiones, haceros siempre las preguntas difíciles y no le tengáis ningún temor a asomaros a lo desconocido. Envidio de verdad mucho la fuerza vital de Williams Beep y todo lo que las personas y los científicos de aquella época eran capaces de hacer. Así que recordar que pase lo que pase, que la curiosidad genuina es y será siempre la herramienta de exploración y conocimiento más poderosa que existe a nuestra disposición. Ha sido un placer, como siempre, que estéis ahí al otro lado. Y estaré dispuesto a seguir trabajando, a seguir investigando para que este pequeño rinconcito que nos une siga siendo interesante para todos. Me despido y nos escuchamos en el próximo Píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo.